Hola de nuevo. Para seguir probando las características básicas de Blazor, vamos a crear una lista de tareas. En estos días de pandemia, ¿cierto? En la que todo se nos olvida, en la que el verbo favorito es procrastinar, dijo un amigo, es bueno tener una lista de cosas por hacer y ir marcando que sí y que no. Y uno de los ejemplos básicos y clásicos es realizar una de esas listas de tareas. Vamos a hacer un ejemplo muy básico en Blazor que nos permita automatizar esa tarea. Para eso crearemos un componente, adicionaremos algunos elementos al proyecto para poderlo poner en funcionamiento. Lo primero que haremos será crear los elementos básicos para la creación de esa lista de tareas, y es básicamente esa tarea, ¿cierto? Tendremos que crear la tarea que queremos agregar. Para eso vamos a reciclar algunos elementos del proyecto y mirando el ejemplo que viene precargado, vemos que ese servicio del clima se basa en esta clasecita, ¿cierto? En la cual tenemos una fecha, la temperatura en grados centígrados, en Fahrenheit, con sus correspondientes modificaciones de ser necesario, y un resumen. Entonces aprovecharemos esta misma carpeta, la carpeta data, para colocar allí ese ítem de la tarea, ¿cierto? Entonces vamos allí, damos clic derecho, ¿cierto? Y tendríamos un pocotón de archivos. Podríamos decirle new file, o podríamos decir new class. Démosle que es una clase nueva y llamémoslo tarea ítem. Tarea ítem.cs. Listo. Debemos tener en cuenta, ¿cierto? Las mayúsculas y las minúsculas para tener todo todo organizado. Y lo que haremos a continuación, a ver qué me está diciendo aquí. No, esos archivos temporales no los quiero. Lo primero que vamos a hacer es crear algunas propiedades, ¿cierto? Y la primera será una propiedad de tipo cadena, a la que le llamaremos título, ¿cierto? Como es una propiedad, deberemos colocarla con la primera en mayúscula. La segunda propiedad que queremos crear es una propiedad de tipo booleano, a la que llamaremos está terminado. Aquí tengo un error de ortografía, está terminado. Listo. Como son propiedades, no debo generar las variables para poderlos utilizar. Si se dan cuenta, se diferencia un poco de como lo veníamos haciendo. Por ejemplo, hagamos aquí una propiedad int, qué sé yo, id, ¿cierto? Y luego lo que hacíamos era generarle para esa propiedad id los métodos de acceso que nos sirvieran. Para eso les comentaba que vamos nosotros a internet y buscamos cómo crear esas propiedades, ¿cierto? Entonces
copiamos y pegamos la propiedad, ¿cierto? Entonces en este caso la propiedad decíamos que actualizábamos el tipo, actualizábamos el nombre, y aquí se puso feo, pongámoslo allí, ¿cierto? Entonces aquí retornamos el ID y aquí a el ID le asignamos un valor, ¿cierto? Y en este punto teníamos un atributo y una propiedad con sus métodos get y set para poder acceder a esta propiedad que debería ser privada, ¿cierto? Verificábamos antes que las propiedades, así no les colocáramos el private, por defecto se generaban privadas. En este caso estamos haciendo lo mismo, estamos generando un elemento título y un elemento está terminado con tipos de datos particulares y sus métodos de acceso get y set. El detalle es que lo hacemos de manera comprimida, ¿cierto? Aquí implícitamente, al definirlo como propiedad, estamos definiendo la variable y los métodos de acceso en una sola línea. Entonces, todo esto, ¿cierto? No sería necesario y solo con esa parte pequeña tendríamos. Es importante verificar aquí los diferentes archivos que tengamos. Cuando tienen un puntito blanco, como en este caso, es que están pendientes con algunos cambios. Venimos aquí, le decimos save o control S con el comando rápido, control S, control shift S o control KS para el grabar todo, y en ese punto se elimina el puntito ese que nos indicaba que hay cambios pendientes por grabar. El Visual Studio Code no graba automáticamente a nosotros mandar a ejecutar las tareas. Otros entornos de desarrollo sí, hacen un guardado primero y luego envían el proceso a compilación o lo pasan al intérprete dependiendo de qué tipo de lenguaje sea. En este caso no, solamente se manda lo que se haya guardado y si hay cambios pendientes por aplicar, pues no se tendrán en cuenta porque no han sido grabados en la solución. Entonces, por eso tendremos ese problemita. Listo, ya tenemos nuestra clase que va a dar sustento a la aplicación de las tareas, ¿cierto? Y llamamos a la clase tarea item y la guardamos dentro de la clase data. Ahora vamos a crear un nuevo componente, ¿cierto? Así como este componente index o como el componente fetch data que teníamos para el clima o como el componente counter que teníamos para el conteo que veíamos hace un rato. Para crear un nuevo componente debemos hacerlo desde la consola, ¿cierto? Creamos una nueva terminal. Nos damos cuenta que nos encontremos dentro de la carpeta del proyecto, ¿cierto? Generalmente vamos a estar allí, pero es mejor verificarlo, no sea cosa que nos hayamos salido o equivocadamente hayamos cambiado la ruta de trabajo. Y con el comando .NET New le damos Razor Component, le damos un nombre estando en la consola. Corremos de nuevo el comando .NET New. En este punto corremos el comando con Razor Component -n, el nombre del componente, digamos que se va a llamar tareas, y en donde lo vamos a enlazar, ¿cierto? En donde lo vamos a almacenar y será dentro de esta carpeta Pages. Entonces lo colocaremos allí. Me faltó aquí un espacio. Listo. Entonces lo llamaremos tareas y lo guardaremos dentro
de la carpeta páginas. Damos enter, ¿cierto? Obtenemos un mensaje de que el componente ha sido creado satisfactoriamente. Bueno, una vez hemos obtenido este mensaje, ¿cierto? Que ya se ha creado, iremos al explorador y buscaremos dentro de las páginas ese componente que hemos creado, ¿cierto? Y está aquí, tareas.razor, que lo acabamos de crear a partir de nuestra consola de comandos. Si acaso no apareciera aquí, ¿cierto? Deberemos actualizar la vista para poderlo ver. Y en este punto tendremos solamente esta partecita del enunciado. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Cierto? Decirle que va a ser un elemento que queremos que sea ruteable. Para eso colocaremos la directiva @page y entre comillas colocaremos esa ruta que queremos asignarle a este componente, ¿cierto? En este caso será el elemento tareas y personalicemos un poquito esto acá. En el título coloquemos lista de tareas, ¿vale? Guardamos los cambios, control S, y lo que nos queda pendiente es incluir este componente dentro del elemento de navegación donde están las diferentes opciones que tiene el usuario al correr la aplicación. Eso lo encontramos aquí en la carpeta Shared, en este elemento dapmenu.razor, el cual contiene cada uno de los diferentes elementos que se van a mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos el home, tenemos el counter y tenemos el elemento fetch data. Para eso, ¿cierto? Podríamos tomar uno de estos, duplicarlo y empezar a ajustar su navegación para adecuarlo a nuestra necesidad. Entonces aquí en el href colocaremos tareas, ¿cierto? Que es el lugar hacia donde queremos que se direccione al hacer el clic en el menú, y este sería el mensaje que se va a mostrar, ¿cierto? Al cual podremos colocar como lista de tareas. Damos guardar de nuevo y ya tendríamos inicialmente el armazón, ¿cierto? Para nuestra solución. ¿Qué tenemos pendiente? Tendríamos pendiente verificar qué errores nos aparecen y ejecutar la solución. Corremos el comando .NET Run para verificar lo que está pasando. Vale, nuevamente nos indica que en el puerto 5000 va a estar corriendo la solución. Copiemos esta dirección. Carambolas, ahora lo estoy mandando a cerrar. Vamos a correrlo de nuevo. Ahí está. ¿Listo? Bueno, estábamos acá. Entonces mandémoslo a correr al puerto localhost en el puerto 5000. Vemos ahora que tenemos esta nueva opción en el menú que se llama lista de tareas. Está a continuación de la de fetch data porque fue allí donde la ubicamos, y cerremos aquí. Al correr o al hacer clic sobre este elemento nos damos cuenta de que cambiamos aquí, ¿cierto? Del puerto 5000 al puerto 5000 es las tareas. Cada uno de estos tiene su propia dirección ruteable, ¿cierto? Que se configuró en cada uno
de esos componentes. En nuestro componente lista de tareas, por ahora, lo único que teníamos que se hizo, aquí está, tareas.razor, es un mensaje con un título en H3. Entonces, pues bueno, no tendremos mucho más que hacer allí. ¿Qué nos queda por hacer? Nos queda por completar el código de nuestro componente tareas para mostrar todo lo que queremos hacer dentro de la solución. Bueno, para eso vamos a ir por pasos, ¿cierto? Lo primero será incluir los elementos que queremos tener a disposición del usuario. En este caso tendremos, peguémoslo acá, un elemento de tipo input con un mensaje que diga tareas para realizar, y aquí, cierto, coloquemos un botón que nos diga adicionar una tarea. Ese sería el elemento, cierto, dos elementos nuevos. Vamos a dar guardar, cierto, es importante guardar, y veamos de una vez, démosle aquí recargar. Si recargo, cierto, cambio, no veo los tales elementos reflejados aquí en mi solución. Se debe a que tengo el proyecto corriendo, cierto, y los cambios que realice no se van a poder visualizar hasta que los haya incluido en una nueva ejecución. Así que con control C detendremos la ejecución del proyecto. Le damos de nuevo al comando .NET Run para que se ejecute una vez más la aplicación. Le damos un momentito que se cargue. Vale, aquí está, se desconectó, nos pide que recarguemos la solución, y en este paso, cierto, ya encontramos dentro de nuestro componente tareas los dos elementos que teníamos, cierto, el elemento tareas para realizar. Por ejemplo, debemos hacer el examen, cierto, y adicionar. Todavía no hay lógica asociada a este elemento, pero fíjense que ya tenemos algo de lógica disponible. Entonces volvamos al código. ¿Qué nos toca hacer? ¿Cierto? Empezar aquí en la directiva @code, empezar a colocar esos elementos que queremos que se generen al momento de hacer clic al botón. Lo primero, ¿cierto?, será generar una lista de elementos con el iList que me permitan almacenar cada uno de las tareas que el usuario incluya. Como no tenemos todavía soporte de base de datos, vamos a manejarlo en memoria, y no lo haremos con una lista sino con un iList, y esa lista estará llena de estos elementos tarea ítem, ¿cierto? Entonces vamos acá, tarea ítem, tarea ítem, tareas. A ver, aquí la cosa son los nombres. Pongámosle como pendientes, ¿cierto? Una minúscula, porque es una instancia de una clase. Igual a new, ¿cierto? Y en este punto diríamos que es una lista de
el elemento que tenemos allá, ¿cierto? De tarea ítem. Y terminamos con un punto y coma. Aquí tengo todavía un mensaje de error, ¿cierto? Que me dice que no encuentra el tal tarea ítem. ¿Vale? Aquí está, dice el nombre o directivo tarea ítem no se encontró. Falta una directiva que me ayude a llegar hasta donde está ese elemento. Si le decimos, ¿cierto? No podemos llegar a la definición del elemento. Para solucionar esto, ¿cierto? Y hacerlo fácil, nos damos cuenta que al seleccionar el punto de error, nos aparece aquí un foquito que nos muestra las posibles soluciones que tendríamos para ese elemento. Y el primero, ¿cierto? Me dice, vea, es que yo identifiqué ese elemento dentro de la carpeta data, ¿cierto? Entonces me dice use data, entonces vamos a decirle aquí, ¿cierto? @using data, y en ese punto ya tenemos acceso a este elemento. Si le damos clic derecho, ir a definición, ya vamos al ítem de la tarea donde teníamos el título y si está terminado o no lo está. Y aquí es donde vamos a guardar cada uno de esos elementos que el usuario agregue dentro de que se hicieron dentro de aquí arriba está, dentro de este input que tenemos aquí arriba. Vale, esa sería la lógica. Ahora, bueno, ¿qué hacemos con el botón? ¿Cierto? El botón queremos que funcione, ¿cierto? Al hacer clic en la tarea. Y para eso recurrimos al elemento arroba para decirle que lo que sigue a continuación es una instrucción no de HTML sino de C#, carácter de escape, y recurrimos a los métodos que tenemos dentro de los botones, ¿cierto? Y hay uno que es el elemento onClick. Aquí está, ¿cierto? Este nos llama al callback del elemento y le decimos que cuando alguien haga clic en esa tarea, él ejecute un método que definiremos aquí, ¿cierto? Y a ese método lo vamos a llamar adicionar tarea. Nos sale un error, ¿cierto? Porque no existe el tal elemento adicionar tarea, pero copiemos su nombre y vámonos acá a la directiva code y creemos el método, ¿cierto? No necesitamos por ahora un valor de retorno. Sabemos cómo se llama, adicionar tarea. Y no tendremos parámetros de entrada, así que lo dejamos. Si se dan cuenta, al colocar el nombre ya el Visual Studio nos dice que hay una referencia, ¿cierto? De ese método y la referencia está justo acá arriba. Vale, ¿qué debe hacer adicionar tarea? Adicionar tarea debe decir que en los pendientes, ¿cierto? Vamos a adicionar un nuevo elemento. Vamos a adicionar un nuevo elemento. Pero ese elemento, ¿en dónde está? ¿Vale? El elemento estará, vamos aquí a ver si se deja ver, ¿cierto? Dentro de este text box que tenemos aquí, dentro de este espacio de texto. Estamos haciendo clic y queremos capturar lo que esté en este lado. Así que tenemos que de alguna manera llegar a ese elemento. Vamos acá, ¿cierto? Al input. Recurrimos de nuevo al arroba y nos vamos al arroba bind, ¿cierto? Este elemento nos permite llegar a los elementos que han cambiado dentro de ese formulario, ¿cierto? Y como hemos escrito algunos caracteres, ese input
pues nos permite llegar a ese nuevo. Y le vamos a colocar un nombre, ¿cierto? Ese elemento del input lo vamos a llamar nueva tarea. ¿Pero qué es una nueva tarea? Si miramos el formulario, nos damos cuenta que la tarea no es más, independiente de con qué esté construida, ¿cierto?, que una cadena. Esa tarea no es más que una cadena de caracteres. Así que crearemos una nueva variable que nos permita llegar hasta ese elemento que se está generando como cadena. Entonces lo generaremos private string, ¿cierto? Y ese nombre, nueva tarea. En ese punto se elimina el error de el elemento input, ¿cierto? Y ya se asocia con este atributo nueva tarea que generamos en nuestra codificación de C#. Ahora bien, ¿qué hacemos con ese elemento? Si llegamos allí, ¿cierto?, lo que vamos a hacer es adicionarlo, pero antes de adicionarlo queremos verificar que ese elemento no tenga problemas, ¿cierto? Que no sea un elemento vacío, que no sean solo espacios, porque para qué adicionar una tarea que son 50 espacios, a no ser de que yo sepa que cada espacio es 1 kilómetro que debo recorrer o alguna vaina loca. Entonces pues no lo haremos. Dentro de los strings tenemos un método, ¿cierto?, que es este método isNull or whitespace. El segundo, ya se puso, isNull or whitespace, que me dice si ese elemento es nulo, ¿cierto?, si es una cadena vacía o si está lleno de espacios en blanco. ¿Qué cadena? La cadena nueva tarea. Y él me dice sí o no. Pero para la funcionalidad que necesitamos, vamos a negar esa expresión, ¿cierto? Y me dice, si la cadena no es nula o no son espacios en blanco, haga lo que tiene a continuación, que para nosotros será adicionar ese elemento y este método empty para nosotros será adicionar el elemento a la lista que tenemos arriba, a la que llamamos pendientes, y colocar esa cadena como una cadena vacía con el método string.empty. Ahora bien, ¿cómo lo adicionamos, cierto? Este pendientes no adiciona cadenas, por ejemplo. Este pendientes no permite adicionar cadenas, ¿cierto? El error me dice no se puede convertir una cadena a un tarea ítem. Bueno, ¿cierto? ¿Qué carambolas era una tarea ítem? Una tarea ítem es una clase que tendrá título y que tendrá un elemento de si está terminado o no está terminado. Entonces lo que debemos hacer es convertir esa cadena, ¿cierto?, a la manera de una tarea ítem para poderlo llevar hasta allá. Para eso lo podremos hacer aquí en línea, nuevo tarea ítem, y aquí le decimos que el título va a ser igual a tarea ítem, ¿vale? No, a nueva tarea. Vale, en este punto, ¿cierto?, estamos generando una nueva instancia de tarea ítem porque estamos invocando el operador new y le estamos pasando el valor del elemento título, que es el que tenemos hasta ahora, ¿cierto?, que viene desde nueva tarea.
y a continuación colocamos nueva tarea en vacío. Hasta allí, ¿cierto? Démosle control S. Tenemos grabado ya el elemento. Si detenemos la ejecución y volvemos a correrla, ¿cierto? Ya hay lógica asociada a el botón, ya hay lógica asociada al elemento input que tenemos dentro del formulario. Vamos a recargar, ¿cierto? Entonces el primero será despertar y adicionar tarea. Entonces fíjense que desaparece despertar, ¿cierto? Pero no pasa nada. Lo siguiente sería desayuno, ¿cierto? Vemos la lógica que tenemos implementada acá abajo. Algo pasa con la tarea que estamos escribiendo y luego se cambia el elemento por un elemento vacío, ¿cierto? Está corriendo este código que está acá, pero no podemos ver lo que pasa con nuestra actividad. Para eso vamos a la parte que está por fuera de la directiva @code y vamos a generar una lista de elementos. Para eso recurrimos a las etiquetas UL y aquí donde está el arroba nuevamente recurrimos al carácter de escape para decirle listo, mire, lo que sigue es algo que está en C#. Uno de los métodos iterativos que tenemos dentro del lenguaje es el for each, ¿cierto? El cual recorre uno por uno todos los elementos de una colección. ¿Qué colección tenemos nosotros aquí? Tenemos la colección dependientes, ¿cierto? Entonces para cada ítem, pero aquí var ítem, a ver que no lo esté utilizando en algún lado, esperemos que no. ¿Quién es ítem? Variable local, listo. Para cada ítem que se encuentre en esta colección de pendientes, ¿cierto? Para cada ítem, o sea, cada una de las tareas que yo vaya agregando con este método add, vamos a pedirle a Visual Studio Code, ¿cierto? Que nos empiece a colocar esos elementos dentro del formulario. Y para eso le decimos que se vaya a las tareas tarea ítem y que nos muestre el título. Queremos mostrar cada uno de esos elementos. En este punto, ¿cierto? Esos elementos son accesibles a través de ítem y a ítem le decimos título. Y tendríamos ya, ¿cierto? Una lista de elementos con cada uno relacionado a partir del título. Vamos aquí a guardar. Vamos a detener la ejecución un momento. Volvemos a correr. Le damos un momento. Listo. Vamos a nuestro proyecto. Le decimos recargar. Y bueno, la tarea de despertar, ¿cierto? Le damos a adicionar. Nos aparece algo acá arriba. Fíjense. La tarea de, por ejemplo, ¿cierto? No nos podemos olvidar de la ducha, el desayuno, ¿cierto? Estamos agregando elementos a esa tarea. Bueno, si tenemos muchas cosas por hacer, nos va a quedar la lista por allá en la cola de todo, ¿cierto? Entonces lo que podremos hacer es simplemente modificar
la forma en la que se presentan los elementos y ponerlos acá arriba, ¿cierto? Vamos a darle guardar, detenemos la depuración. Ay, carajo, les es acá abajo. Volvemos a ejecutar. Démosle un minuto. Listo. Recargamos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la tarea A, luego vamos a hacer la tarea B, luego vamos a hacer la tarea C. Entonces ahora tenemos el elemento estático, ¿cierto? Aquí arriba, y las tareas pendientes por realizar abajo en una lista pendiente. Pero hasta ahora no podremos chequear cuáles hice o cuáles no, o no sabremos cuántas tenemos pendientes, ¿cierto? Porque hay algunas cosas que nos pueden quedar pendientes, así que vamos a mejorar un poquitico el código a partir de lo que tenemos en nuestro proyecto. Vamos aquí, ¿cierto? Tenemos el título. Pero cambiaremos un poco la lógica en este punto. Hagamos un espacio extra. Ay, changos. Listo. Y recorreremos algunos elementos. Aquí tenemos un input. Démosle cerrar. Y este input será de tipo checkbox. A ver si no me equivoco. Y abajo colocaremos otro input y a este le diremos @bind, ¿cierto? Que se enlace con el ítem punto título. O sea, acá reemplazamos este elemento sencillo por un input que tenga el título, así que este ya no lo vamos a necesitar. Eliminemos algunos espacios vacíos. Y el primero va a ser un checkbox. ¿Qué queremos hacer con ese checkbox? ¿Cierto? El checkbox va a estar enlazado a si la tarea está realizada o la tarea está pendiente de realizar. Así que igual le iremos @bind de ítem punto, ¿cierto? Y en este punto iremos al elemento booleano que teníamos, que es está terminado. Así que hemos modificado la forma en la que se presentan, ¿cierto? Ahora lo colocamos como un checkbox y seguido lo colocamos con un elemento que tiene el título. Y también podemos cambiar la forma como se muestra la lista de tareas, y en este punto vamos a colocar arriba el conteo de qué cosas, ¿cierto?, tenemos en nuestro listado. Para eso recurrimos también al elemento arroba para decirle que vamos a cambiar hacia código en HTML, pero si lo colocamos aquí, ¿cierto?, vamos a cometer un pequeño error, porque no se sabrá exactamente en qué punto inicia y en qué punto termina. Así que para que las cosas vayan bien, lo encerramos dentro de paréntesis y de esa manera, ¿cierto?, el código en C# estará entre los paréntesis que preceden, ¿cierto?, y el que cierra al elemento arroba.
En este punto nos vamos a pendientes y al ser un elemento de lista podemos llegar hasta el método count, que nos cuenta cuántos elementos hay. Podríamos adicionar, ¿cierto?, pendientes y así, ¿cierto? Pendientes y está terminado. Entonces, en este punto no tendríamos el conteo de todos los elementos, sino el conteo de los que no, ¿cierto?, están terminados, de los que hemos negado esta expresión. En ese punto le damos guardar. Bueno, esta es una expresión lambda que utilizamos para eso. Y lo que nos queda sería probar de nuevo la aplicación. La detenemos, volvemos a ejecutarla. Le damos un momento, ya está. Vamos a nuestro entorno, ¿cierto? Y ahora tengo la lista de tareas y tengo un 0 acá, ¿cierto? El conteo me dice que está en 0 elementos. Vamos a hacer tareas, ¿cierto? La tarea A, la tarea B, la tarea C. Bueno, ya tengo 3 tareas, ¿cierto? Y las 3 están pendientes de hacer. Ya hice la B. Entonces, ¿cierto? Como son las que no estén pendientes, entonces esta se va a empezar a descontar y así cada una de las que tenemos. ¿Qué tenemos ahora? ¿Cierto? Ya tendríamos la aplicación completa para poder verificar el funcionamiento de un elemento adicional, ¿cierto? De un componente adicional creado por nosotros, que es este componente de la lista de tareas. Bueno, de esta tarea hemos terminado el nuevo video. Bueno, de esta tarea hemos terminado el video demostrativo de la aplicación de Blazor que creamos. Ya nos queda que cada uno de ustedes realice las tareas de instalación, de configuración de su aplicación y empiece a seguir algunos pasos para verificar que todo esté correcto. Les agradezco por su tiempo y nos vemos en la próxima. Feliz semana.